Hemos estado platicando de lo que sucedió el pasado domingo en este debate de la Ciudad de México. Sin embargo, es apenas el comienzo de la gran cantidad de ejercicios similares que estaremos viviendo en este país, porque tendremos debates no solo entre los candidatos y de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, sino también entre los candidatos y candidatas a los diferentes distritos, al Senado de la República, en el caso de los congresos locales, en el caso de San Luis Potosí, de las presidencias municipales. Vamos a tener un montón de ejercicios como este. Y la pregunta es con qué nos quedamos de lo que vimos el pasado domingo en el debate de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho a Fernando Belauzarán, analista político, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Fernando, ¿qué es lo que vimos tanto del ejercicio en sí, de este debate de la Ciudad de México, como de la estrategia de cada uno de los que están buscando el gobierno de la Ciudad de México? Sí, esa es muy buena pregunta, porque quizás más importante decir lo que dijeron es por qué lo dijeron, por qué decidieron entrar así al debate. Claro. Clara Brugada llegó muy agresiva. En su primera intervención ni siquiera se presentó, llegó atacando. Eso no hace una persona que piensa o siente o sabe que va adelante y que está jugando con ventaja en el marcador. Llegó a jugar como visitante a pesar de que es del partido en el gobierno. Y se mostró así, llegó tirando, digamos que ella inicia la guerra de lodo, ¿no? Y además de una manera muy agresiva, vinculando con el narco al otro, al partido del otro candidato, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es un poco desesperado porque la verdad es que si uno ve las redes sociales, los que tienen el San Benito del crimen organizado son otros, ¿no? Por muchas razones, pero te das cuenta de su desesperación por atacar, obviamente reciclando lo del cártel inmobiliario, etcétera, que es algo que empezaron a construir, sobre todo de manera propagandista muy fuerte, a partir del 21, en donde perdieron 9 de 16 alcaldías. Y entonces esto empezaron a hacer, digamos, lo hicieron pesquisas, lo hicieron Sí. Material de propaganda, es más, hasta lo bautizaron como tal, ¿no? Sí, claro. La verdad es que en la Ciudad de México no se puede construir ninguna obra si no pasa por el gobierno central. Ellos son los que dan el uso del suelo, ellos son los que establecen hacen los estudios de mitigación, hacen los estudios de impacto, etcétera. Luego ellos tienen una instancia para verificar que es el INVEA, y luego lo registran en el Registro Público de la Propiedad, y todavía ellos son los que dan los servicios a los inmuebles. Empieza, sigue y termina ahí. La alcaldía lo que hace es recibe la manifestación, pero es lo que dice, recibe la manifestación de obra. No puede impedirla si es que cumplen con los requisitos, que muchos son los documentos que les da el gobierno central, ¿no? Entonces, pero bueno, eso explicarlo es un poco complicado, etcétera, pero está en el centro de la batalla. Y yo creo que el tema es la polarización entre Morena y Santiago Taboada. Chertorivsky, pues es una persona con conocimiento, que sabe, que tiene propuestas, que ha sido un funcionario público exitoso, pero ahora sí que es un espectador, como él se dijo a sí mismo, porque hasta dijo, traigo las palomitas para ver la película, ¿no? Él iba como un espectador. Exacto, él mismo se asumió así, y bueno, ojalá que en el transcurso de la campaña él pueda tomar una definición a favor del cambio, porque me parece que su posición está muy claramente ahí. Pero en esas estamos, mira, a estas alturas, hace 3 años, el oficialismo presumía que tenía 30 puntos de ventaja en la Ciudad de México y acabaron perdiendo con 200,000 votos, ¿no? Digo esto para tener un poco de referencia. Yo creo que también saben que algunas encuestas que todavía la colocan a Clara Brugada arriba, aunque todas se han cerrado los indicadores, pues tienen un margen de desconfianza, un margen de error fuerte, ¿no? De hecho, sí, las encuestas ya en el mundo han mostrado ese índice de error muy grande. Bueno, en Argentina fue muy fuerte, ¿no? En el Estado de México se equivocaron hasta por 20 puntos, algunas encuestas, ¿no? Entonces, está interesante que en la Ciudad de México se siente que eso, sobre todo porque además el conflicto entre la candidata Claudia Sheinbaum y Clara Brugada ha salido, recordarás,
desde que el candidato era de la ex jefa de gobierno era Harfuch, Sí. y Clara Brugada, aunque perdió por 14 puntos la encuesta, la pusieron. Eso fue para dejar muy claro que una cosa es entregar el bastón y otra cosa es entregar el mando. Pero si, Claro, si las encuestas contaban, Fernando, ¿cómo crees? Eran las que iban a definir esto. Sí, ahí no sé si viste la queja de López Obrador diciendo que la ciudad se ha burguesado, se ha derechizado, etcétera. Eso de alguna manera es una autocrítica, porque es como aceptar que él se equivocó al imponer a Brugada, aunque hubiera perdiendo por esa cantidad con Harfuch, Sí. pensando en esa lógica medio muy simplista de decir, la Ciudad de México es de izquierda y como Clara Brugada es la más de izquierda, la más radical de izquierda, seguro con ella ganamos, y resulta que no, que al contrario, ¿no? Y hay una desbandada de gente de Morena que se ha ido sumando a Santiago Taboada, porque la percepción de triunfo, claro que cuenta en las elecciones, y hay una percepción de que Santiago Taboada tiene grandes posibilidades de ser jefe de gobierno, y tiene algo a favor Santiago Taboada. Se lo puso ahí, les dijo, mira, estás diciendo que vas a hacer lo que no han hecho en un cuarto de siglo, porque efectivamente el mismo grupo político ha gobernado un cuarto de siglo la Ciudad de México. Le dice, todo lo que estás diciendo ya lo prometieron antes y no lo han hecho, ¿no? Y entonces Clara Brugada, por un lado, tiene el problema de que hay un desgaste de gobierno. Sí. Ella quiere hacer propuestas para verse disruptiva, como siempre lo hace, pero al mismo tiempo tiene que defender a la actual administración y a la actual administración federal, porque en la Ciudad de México es donde más desgaste tiene el presidente de la República. Aquí no, eso de que es el gran factor que los eleva, aquí en la Ciudad de México eso no es tan cierto, o incluso no es cierto, ¿no? Entonces, claro, está en una situación muy delicada. Incluso fue hasta cómico decir que quiere una ciudad de clases medias, después de que el presidente se ha pasado atacando a las clases medias. Claro. Por supuesto, ella no lo ha dicho, ¿no? Y luego dice, y se pone a proponer estancias infantiles cuando ellos desaparecieron las estancias infantiles. Así es. Y se lo dice Santiago Taboada, le dice, ustedes desaparecieron las estancias, dejaron a los niños en la calle. Y luego dice, no, es que las cerraron por corrupción. Pero dime, ¿quién está en la cárcel por corrupción en las estancias infantiles o cualquier otra cosa, no? Ese era el pretexto ahí, pero eso dañó mucho a muchas madres que trabajan y obviamente la formación de muchos niños que, claro que les ayuda a tener una formación temprana profesional, en lugar de ver la mamá a ver si se los encarga al vecino, a los abuelos, a donde sea para poder trabajar, ¿no? Ahora, has mencionado varias cosas en las que me quiero detener, Fernando, entre ellas esto de, a ver, ¿quién gana? No ataca. Quien va ganando, pues no tiene necesidad de atacar porque lo que tiene que hacer es más bien defender, ¿no? Defender esa ventaja que lleva. Y lo que vimos es a Clara Brugada atacando, como bien lo decías. Pero me llama además la atención porque el esquema del debate estaba diseñado para darles la oportunidad de generar propuestas de la manera más amplia. Es decir, podrían haber generado propuestas y presentado propuestas de la forma que quisieran. Incluso los moderadores les insisten en el tema de dónde va a salir el dinero, cómo los van a llevar a cabo, cuáles son sus objetivos claros, por ejemplo, de combate a la pobreza y la marginación, cuál va a ser su objetivo claro de cuánta población va a salir de la pobreza y la marginación durante su administración, y no le entra. Y no le entra a ninguno, pero no le entra la que se supone que lleva la ventaja, y eso a mí me llamó la atención, porque ese era el momento para aprovecharlo y generar estos compromisos con la sociedad e ignorar, si quieres verlo de esta manera, a quienes estaban sentados a su lado si realmente estuviera convencida de que tiene esta ventaja. La forma de actuar en el debate por parte de Clara nos demuestra que no está tan segura. No, de hecho, lo que denota es su miedo a perder, ¿no? Y su desesperación de cambiar un poco el punto de inflexión, porque las tendencias son claras, ¿no? Y además, cómo se va generando una corriente de opinión que dice la Ciudad de México la va a ganar la oposición, la va a ganar, y eso va creciendo. Y sí, y eso hace que llegue a prometer cosas. Mira, hay un cartón de Magú muy bueno que dice, en donde está Clara Brugada diciendo que promete que van a llegar los Reyes Magos 2 veces al año. Un poco para expresar esa desesperación por prometer.
pero están ya muy desgastados. Y en la Ciudad de México suelen castigar a los gobiernos. La Ciudad de México es una ciudad de resistencia. Y creo que después de 6 años de este gobierno, donde la Ciudad de México incluso acabó financiando el Tren Maya, donde hay un deterioro por donde uno pase por muchas cosas, ¿no? También por el desgaste propio de gobiernos que se han enquistado, gente que se ha enquistado durante décadas, pues por supuesto que eso es una carga, es un lastre para ellos, y tienen esa contradicción de que siempre han tenido un discurso opositor, pero ahora no se pueden quitar el asunto de que son gobierno, y que llevan dos décadas y media, y que ellos son los primeros responsables de la degradación, del desgaste, de las fallas, de los errores que hay, ¿no? Y bueno, llega y dice, aquí hemos hecho los grandes cambios en movilidad, y perdón, pues se les cayó la línea 12, ¿no? Esa es la gran nota ahí, y en el metro cada vez es un viacrucis mayor, cada vez hay incidentes, cada vez hay más problemas, porque en lugar de invertirle al transporte público tienen otras prioridades. Sus prioridades son pues clientelares, y eso te alcanza hasta cierto punto, ¿no? Y obviamente hay un desgaste tremendo en infraestructura. Tiene razón Chertorivsky, las grandes obras de infraestructura de esta ciudad tienen décadas, ¿no? Tienen casi medio siglo. ¿Dónde están las de este siglo? Pues algunas obras viales, etcétera, pero claro que ha habido un déficit al respecto, y creo que este desgaste de la ciudadanía se va a notar en las urnas, pero bueno, lo que vamos a ver es que van a insistir. Si tú te fijas, Martí Batres sigue el camino del presidente y ya se metió de lleno a la elección, ¿no? Está haciendo campaña abierta, y en lugar de que Clara Brugada conteste, Martí Batres hizo conferencia de prensa y está en las redes sociales respondiéndole a Taboada, el jefe de gobierno, lo cual está expresamente prohibido. Claro. Parece que la lógica del presidente fue, en lugar de bajarle ante las sanciones de la autoridad, las medidas cautelares del INE, del tribunal, que ya se acercan a 40, ¿no? O sea, que es una cifra impresionante, más bien dice, acompáñenme, ¿no? No, bueno, a ver, Fernando, pero todo lo que toca Martí Batres lo echa a perder. Lo pusieron a recibir a los reyes de Suecia y se salieron corriendo. Perdóname. Sí. Y tiene razón. Y la verdad es que no tiene buena imagen pública. Por eso yo creo que les va a salir, porque además los ciudadanos castigan a los tramposos. Y los ciudadanos saben que está haciendo trampa, ¿no? Uy. Saben esto, y eso se va a quedar muy claro, pero sí llama la atención que los gobernantes, en lugar de cumplir la Constitución, parece ser que la lógica es hagámoslo todos, y no solo, también en otras entidades, pero es cierto, son gobernantes muy desgastados, ¿no? Y eso quizás les tire les salga el tiro por la culata, pero por supuesto que de entrada afectan la equidad de la contienda, ¿no? ¿Qué es lo que queda después de este debate para cada una de las fuerzas políticas? Mira, lo que me parece que entiende el gran mensaje es que hay tiro en la Ciudad de México, que hay una contienda real, fuerte, que hay una fuerza ascendente, otra que está resistiéndose para no perder, y lo que viene es de pronóstico reservado para lo que esté, ¿no? Yo creo que Clara Brugada no pudo cambiar la percepción, no pudo vender la idea de que ella va a estar, ella está adelante y tiene su triunfo, por más que lo reitere y siga con el argumento de encuestas que son pues muy dudosas. Y entonces yo creo que en la Ciudad de México la intensidad de la contienda va a ser muy fuerte. De hecho, si tú has seguido las redes, te das cuenta de cómo en las noches están las brigadas que quitan las propagandas, ¿no? Sí. Hay una guerra de propaganda muy fuerte en eso de quienes quitan. Acá esperemos que eso no llegue a violencia, pero porque el mensaje que está diciendo Morena es: no les vamos a soltar la Ciudad de México fácil, ¿no? La van a pelear con todo, y con todo significa por las buenas y por las malas, ¿no? No va a ser, va a ser pero esta batalla tan fuerte en la Ciudad de México, yo creo que también va a tener implicaciones a nivel nacional, porque el que crezca la competencia a nivel local, eso también va a poner las cosas a nivel nacional, porque la estrategia a nivel nacional es muy clara. Te quieren decir que la elección ya está definida para tratar de desalentar la participación, pero
estas contiendas que se ve que están fuertes acá, es un desmentido a eso, y creo que muchos ciudadanos lo van a tomar muy en serio, la idea de que esto todavía está por definirse, ¿no? Que creo que esto puede ser en sentido muy positivo, ¿no? Porque a final de cuentas empodera el voto de los ciudadanos. El pensar que una elección o varias elecciones ya están definidas, pues deja a los ciudadanos en esta sensación de ¿y para qué participo? ¿Y qué suma? ¿Qué representa mi voto? En cambio, pensar que tengamos elecciones competidas creo que sí motiva a una mayor participación ciudadana. Ojalá y así sea. Fernando, te agradezco muchísimo. Gracias, Erika. Encantado de estar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente, muy buenos días. Fernando Belauzarán platicando con nosotros esta mañana. Altavox. Somos tu voz.